Buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por dirigirnos en oración. Es un don la oración de intercesión. Y cuando uno escucha su nombre en la oración, como que hay un respiro de alivio, un sentimiento de que sí estoy encomendado a las manos del Señor. Hay algo que sucede en el espíritu de uno cuando uno escucha el nombre de uno en oración. Así que muchas gracias por llevarnos de esta manera al trono de la gracia, donde ya sabemos hay oportuno socorro. No solamente para nosotros los que podemos escuchar nuestros nombres en la oración, sino para todos aquellos que están ahora en una clínica, están conectados a una máquina, están luchando literalmente por sus vidas. Es algo que uno ni siquiera se puede imaginar, y por eso los ponemos en oración ante el Señor, porque nosotros no podemos hacer nada en este momento. De hecho, ni los médicos ni los enfermeros pueden hacer cualquier cosa, solo los mantienen conectados allí a esos respiradores, a ese oxígeno. Pero Señor, es solo tu poder, tu misericordia, tu gracia los que los puede llevar a tomar ese siguiente aliento. Y es por eso que esta misma bienaventuranza de que nosotros hemos estado hablando me ha dado a mí cierto significado cuando dice bienaventurados, macarios. La palabra que quiere decir sean llenos de todo lo bueno, espiritual, físicamente, todo lo máximo bueno que puede experimentar una persona. Eso es el significado de macarios. Y cuando el Señor Jesús dice allí, bienaventurados los pobres en espíritu, pues nosotros sabemos muy bien lo que significa eso de el espíritu. El espíritu significa aliento. En este caso no significa el Espíritu Santo, sino es el espíritu de uno mismo, pero también puede significar lo que nosotros entendemos es el aliento físico, porque eso es lo que la palabra neuma significa. Así que cuando el Señor dice macarios, los pobres en espíritu, estamos hablando también de los enfermos, en este caso muy particularmente de los enfermos de COVID, porque son realmente pobres en aliento. Y la promesa, escúcheme, la promesa es que de ellos es el reino de los cielos. No nos dice que todos ellos serán sanos. No nos dice que todos ellos serán devueltos en aliento. Pero sí nos asegura que de ellos ya es el reino de los cielos, y ese reino de los cielos tiene rey y tiene ocupantes, y los ocupantes ya están allá. Todos los millares y millares que a lo largo de los siglos han descansado en el Señor con fe en Jesucristo, y a quienes el Señor ha bendecido con su gracia, son los bienaventurados. Así que, Señor, tú sabes que ponemos a estas personas ante ti esta mañana. Nosotros no podemos hacer nada. Dale, Señor, el aliento. Y nosotros, claro, queremos que se haga nuestra voluntad y que les devuelvas el aliento en esta vida, Señor.
pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, que es mucho más grande que la nuestra. Bueno, la vez pasada nosotros nos preguntamos, y en el aspecto espiritual, pues dime, ¿cuáles son estos pobres en espíritu? Cuéntame. ¿En qué parte de la Escritura nosotros podemos encontrar un recuento de estos pobres en espíritu? Y nuevamente nosotros nos fuimos a la Escritura y vimos esa parábola de los dos hombres que subieron al templo a orar, a comunicarse con Dios. Uno fariseo y el otro publicano, pero nos dice aquí que el fariseo oraba consigo mismo. Sus oraciones no pasaban más allá del techo porque él oraba consigo mismo. ¿Por qué? Porque él estaba menospreciando, estaba desestimando, se estaba montando encima de los demás y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Nada, en ese momento él cayó. ¿Cómo? Más bien él debería haber orado: Dios, te doy gracias porque sí soy como los demás. Gracias porque me has dado el reconocimiento que en mi corazón yo soy como los demás. No hay diferencia alguna, pero este no oraba de esa manera. Él, muy encaramado, no tenía esa pobreza de espíritu. O más bien sí la tenía, pero no la reconocía. Él pensaba que era rico en espíritu, pero era tan pobre como los demás. Pero no podía recibir la bendición de Macarios, porque no tenía pobreza de espíritu, no la reconocía. Y él hace allí un listado de los otros hombres: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, ahora estando lejos, y ya la vez pasada no es necesario repetir cómo ellos robaban, cómo ellos extorsionaban usando la espada de los romanos. Él no quería ni alzar los ojos al cielo. Aquí hay un pobre en espíritu. Y dice que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dijimos que esa palabra propicio se refiere al santuario. El propiciatorio era esa tapa gruesa de oro que estaba en el lugar santísimo del santuario. Hay algunos que tal vez reconocen esto del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo y el libro de Números. Había una tapa de oro donde se asperjaba la sangre una vez al año, en el día de las expiaciones. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, asperjaba la sangre sobre el propiciatorio. Y el Señor aceptaba esa sangre y se derramaba la gloria Shekinah sobre el propiciatorio. Y este publicano está pidiendo: sé tú, Señor, mi lugar donde se perdona mi pecado. Eso es lo que él estaba allí, porque ni siquiera él se consideraba lo suficientemente digno para que el pecado se perdonara en él mismo, sino que él pide: sé propicio, sé tú esa barra de oro, porque él sabía que no tenía nada de oro. Sé tú ese lugar de oro donde se perdona mi pecado. Y el Señor Jesús dijo: este último
descendió a su casa justificado. Y fíjense, la palabra justificado quiere decir declarado justo. Es diferente a la palabra hecho justo. Por la palabra de Cristo, Él fue declarado justo. Es decir, sí, desde el propiciatorio, y el propiciatorio era Jesús que estaba mirando todo esto. Era Jesús el mismo propiciatorio. Y Jesús el propiciatorio lo escuchó y dijo: te declaro justo. Ahora que vayas a tu casa, en tu corazón regresa con el gozo de que eres justo. Ahora, ¿él seguía siendo pobre en espíritu? Sí, él seguía siendo pobre en espíritu, porque se daba cuenta que había sido declarado justo, no por su propio mérito, no por su propia vida, sino por la maravillosa gracia y misericordia de Dios. Y el Señor Jesús termina esta parábola de la pobreza del espíritu, porque cualquiera que se enaltece, otras versiones dicen, porque cualquiera que se ensalce será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que este es un ejemplo de ser pobre en espíritu. De paso, ser pobre en espíritu no quiere decir, y quiero recalcar no quiere decir que nosotros por la vida nos vamos a estar arrastrando y siempre nos vamos a estar menospreciando ante los hombres con poco valor propio. No, eso no quiere decir acá. No, somos hijos e hijas de Dios y andamos por la vida con esa actitud de que somos hechos a la imagen de Dios. Así que con dignidad nos manejamos en esta tierra, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Pero ante Dios declaramos nuestra pobreza de espíritu. Yo les quiero mencionar esta mañana de un salmo que también habla de la pobreza de espíritu. Y se trata del Salmo, déjenme ver si lo encuentro aquí está. El Salmo 51, un salmo que nosotros hemos escuchado varias veces. Y es llega al corazón. Y quisiera que se compartiera en la pantalla también. Creo que sí, ahora aparece en la pantalla el Salmo 51. Y quiero que nos fijemos en la introducción del Salmo. Dice: al músico principal. Claro, era una alabanza, era un cántico. Casi todos los salmos, de hecho todos los salmos, tenían música y eran acompañados por instrumentos. Salmo de David. Cuando el profeta Natán fue a él después de que David tuvo relaciones con Betsabé, da una introducción citando una historia anterior a lo que había sucedido, que hizo brotar este salmo del corazón de David. Y yo le estuve pidiendo al Señor: Señor, ¿presento la historia o no la presento? ¿Qué sería mejor aquí en esta ocasión? Y es mejor presentar la historia, porque tal vez hay algunos que desconocen la historia. Así que con mucha discreción y amor en nuestro corazón,
Vamos a leer esta historia de David y ojalá nos dé el tiempo de hacerlo. Nos dice la Escritura aquí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, que al año siguiente, en la época en que los reyes salen de campaña, David envió a Joab con sus oficiales. Ya desde el inicio, el Salmo nos cuenta que aquí hay un problema, porque es la época en que los reyes salen de campaña, pero el rey David, en vez de salir de campaña, envía a su ministro de defensa, que era Joab, con sus oficiales y todo Israel para aniquilar a los amonitas y poner cerco a Rabá. Estas eran unas naciones que siempre molestaban a Israel, haciendo campaña contra ellos, quemando sus productos agrícolas, robándose el ganado. Pero nos dice, David en cambio se quedó en Jerusalén. Es decir, David como que tenía un plan en mente ya. Por favor. Este versículo 1 pone ya en contexto la situación de David. No, él manda a Joab, al ejército, a Israel, a todo el que pueda pelear. Y él se queda. ¿Por qué se queda? Una tarde, fíjense bien, después de levantarse de la siesta, y mientras paseaba por la terraza de palacio, allí no vemos nosotros pobreza de espíritu. Vemos nosotros a un rey altivo. David vio desde allí a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó a preguntar por ella y le dijeron, señor rey, mire que se trata de Betsabé, ella es la hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Ahora, ¿por qué menciona que era hitita? Porque estos eran los heteos, una tribu en Canaán, una tribu en la tierra prometida, y algunos de ellos, cuando vinieron los israelitas, se convirtieron al rey de los israelitas. Los varones se circuncidaron y declararon que el Dios de Israel era el Dios de ellos y se hicieron fieles y leales al Dios de Israel. Así que este Urías ni siquiera era de la sangre de Abraham, pero por la fe se había declarado israelita, siendo, según la genética, no de Abraham, sino de los heteos. David envió a unos emisarios a que se la trajeran. Toc, 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 tocan a la puerta y llegan a la puerta de Betsabé. Y allí están los emisarios. Me imagino con presentes, con flores. Se la trajeron y cuando llegó, se acostó con ella recién purificada de su regla. Luego ella regresó a su casa. El hecho ya estaba hecho. La mujer quedó embarazada y mandó a informar a David. Hizo bien, hizo como cualquier mujer en tal circunstancia debiera haber hecho. Estoy embarazada. Estas son las palabritas
que le hacen a los hombres rascarse la cabeza. Y este rey David en este momento no era nada pobre en espíritu. Muy altivamente, con un corazón muy duro y exaltado, una soberbia muy grande, enseguida se ingenió un plan. Envió recado a Joab, el jefe de las fuerzas militares: mándame a Urías el hitita. Y Joab se lo mandó. Cuando Urías llegó, David le preguntó por Joab, por el ejército y por la guerra, como si le importara a David. Si le hubiera importado, hubiera ido él mismo. Luego le ordenó: baja a tu casa a lavarte los pies. Claro, porque Urías, si bajaba a su casa, no iba a lavarse los pies él mismo, sino que iba a ser su esposa. Urías salió del palacio real seguido de un obsequio enviado por el rey. Pero Urías no quiso bajar a su casa y durmió a la entrada del palacio real con los guardias de su señor. ¿A dónde llegó el obsequio? El obsequio llegó a su casa. ¿Y quién lo recibió? Betsabé. Y nosotros nos imaginamos a Betsabé muy confundida en su propia cabeza. ¿Y esto qué quiere decir? Informaron a David que Urías no había ido a su casa, y David le dijo: después del viaje que has hecho, ¿por qué no has ido a tu casa? Y Urías le respondió: si el arca, Israel y Judá viven en tiendas, y si tanto mi jefe Joab como sus oficiales acampan a la intemperie, ¿cómo iba a ir yo a mi casa a comer, a beber y a acostarme con mi mujer? Por Dios y por tu vida, que yo no haré tal cosa. Allí hay un hombre pobre en espíritu, Urías, el que no era israelita de la simiente de Abraham. Él sí era pobre en espíritu. Él sí era un verdadero israelita. David le dijo: quédate aquí también hoy y mañana te dejaré marchar. Nuevamente él estaba en control y se había hecho otro plan. Y Urías se quedó en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo invitó a comer y a beber con él. ¿Cómo? Y lo emborrachó. Aquí no hay ningún pobre en espíritu. Al atardecer, Urías salió a acostarse junto a los guardias de su señor y tampoco bajó a su casa. Borracho estaba, pero seguía siendo fiel y leal al Dios de Israel. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. ¿Qué hombre tan duro de corazón! Y la carta decía: pongan a Urías en primera línea de combate, en lo más duro de la lucha, y déjenlo solo para que lo hieran y muera. David entrega en manos de Urías su misma sentencia de muerte. David, ¿qué te pasó? ¡Qué soberbia! ¿En qué momento te degeneraste de esta manera? ¿En qué manera? ¿En qué momento te pervertiste?
Joab, que estaba asediando la ciudad, es decir, estaban poniendo sitio a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los soldados más aguerridos. Los defensores de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Hubo algunos caídos entre el ejército y entre los oficiales de David. También murió Urías el hitita. Aquí ya hay un asesinato con premeditación y alevosía. Joab mandó a informar a David de todos los particulares de la batalla y dio al mensajero estas instrucciones: cuando hayas terminado de contar al rey todos los particulares de la batalla, si el rey monta en cólera y te dice: ¿por qué se acercaron a la ciudad en la lucha? ¿No sabían que les dispararían desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Ahimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer la que le lanzó desde lo alto de la muralla una piedra de moler que lo mató en Tebes? ¿Por qué se acercaron a la muralla? Entonces tú le dirás: también murió tu siervo Urías el hitita. El mismo Joab sabía que David se llevaba algo entre las manos y que a él solo le importaba la muerte de Urías. Estos pecados siempre llevan cómplices. El mensajero partió y al llegar comunicó a David todo lo que Joab le había mandado. El mensajero dijo al rey: sus hombres eran más fuertes que nosotros y nos atacaron en campo abierto, pero nosotros los rechazamos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon sobre nosotros desde lo alto de la muralla y algunos de los oficiales del rey murieron. También murió tu siervo Urías el hitita. Entonces David dijo al mensajero: dile a Joab que no se disguste por este asunto, pues unas veces caen unos y otras veces otros. ¡Ay, qué corazón más compasivo!, ¿no? ¡Ay, no dice! Dile a Joab que le voy a mandar flores a su mujer para mostrarle el sentido pésame del rey, y que redoble el ataque contra la ciudad hasta destruirla, y tú dale ánimos. Aquí no hay ningún pobre en espíritu. La mujer de Urías se enteró de que su marido había muerto e hizo duelo por él. Cuando pasó el luto, David mandó a buscarla. ¡Ay, Señor, qué respetuoso! No me digan qué fina persona. Mandó a buscarla. La recogió en palacio. Él todavía seguía con su obsesión. Y el que tiene oídos para oír, que escuche. Y ella le dio a luz un hijo. Pero lo que había hecho David desagradó al Señor. Estas últimas palabras, que no se escriban de mi vida, que no se escriban de tu vida, que lo que había hecho desagradó al Señor. No obstante, nosotros sabemos que de alguna otra manera lo que nosotros hemos hecho a lo largo de la jornada de nuestra vida, en algún momento o en otro, aún en la mente o en el pensamiento, ha desagradado al Señor. Pero esta no es el fin de la historia. En el siguiente capítulo, el Señor envió a Natán a ver a David.
Natán era el profeta de Dios. Cuando llegó, le dijo: oh rey David, en una ciudad vivían dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una pequeña cordera que había comprado. La había criado y había crecido con él y con sus hijos, comía de su boca, bebía de su vaso y dormía en su regazo como una hija. Un día que el rico tuvo una visita, no quiso utilizar ninguna de sus ovejas y vacas para preparárselas a su visitante, sino que tomó la corderilla del pobre y se la preparó al hombre que lo había visitado. Es decir, ni siquiera le pagó. David se enfureció contra aquel hombre y le dijo a Natán: por Dios, el hombre que ha hecho eso merece la muerte y tendrá que pagar 4 veces el precio de la corderilla por haber actuado así, sin mostrar compasión. ¡Ay, qué hipocresía! Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Has asesinado a Urías, el hitita, por medio de la espada amonita y te has apoderado de su mujer. Aquí está el mensajero del Dios vivo, hablándole la verdad a este rey altivo, a este rey obsesionado. Y toda esta historia es la historia que hay detrás del Salmo 51. Ahora ustedes ya van a saber cuál es el resto de la historia. Estas palabras de Natán, tú eres ese hombre, atravesaron el corazón de David y lo tumbaron de su pedestal. Ahora que Dios lo había puesto al descubierto, como asesino, como adúltero, como aquel fariseo en el templo. Oh Dios, te doy gracias que yo no soy como Urías el hitita. Señor, ten piedad de nosotros. Comienza entonces este salmo tan conocido. Ahora que sabemos la historia, vamos a comprender el salmo. Ten piedad de mí, oh Dios. Lo mismo que dijo el publicano en el templo: sé tú mi propiciatorio. Ahora finalmente David es pobre en espíritu. Y qué pena que tomó todo aquello para llegar a empobrecer su corazón, conforme a tu misericordia, la misericordia que yo no tuve. Es decir, él está pidiendo misericordia contra misericordia. Él está diciendo: a pesar de la misericordia que yo no tuve, ten misericordia conmigo. Y es un aliento para todo pecador, que todavía nos podemos acercar al Señor pidiendo misericordia contra misericordia, diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, a pesar de que yo no tuve misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Ahora él reconoce que todo lo que él hizo, todo su plan A, todo su plan B, todo su plan C, era más que una obsesión. Era una rebelión contra Dios.
Por eso no se puede sacar el pretexto, no, es que era una obsesión, no, que fue un amorío, no, es que es la naturaleza, no, que así fue mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo. Lo llevo en la sangre, no, nada, es rebelión contra Dios. Lávame más y más de mi maldad. Ahora ya no hay pretexto. Ahora Él reconoce exactamente lo que Él hizo y límpiame de mi pecado. Él le da nombre exacto a sus acciones. Porque yo reconozco cuán difícil es para un hombre, para una mujer, decir esas 3 palabras. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Una vez que Natán le dijo, tú eres ese hombre, su pecado siempre estaba delante de él. No se lo podía quitar de la mente. Ya no había plan D para quitarse el pecado de encima. Ese plan no lo tenemos nosotros, ese plan lo tiene Dios. Y lo ejecutó Dios, lo llevó a cabo en la cruz. El único plan para quitar el pecado de nuestra mente. Por eso dice él, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Y ya vemos nosotros las lágrimas comenzando a correr de sus ojos y sus ojos enrojecidos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Porque yo sé que yo no he sido justo en mi palabra, ni puro en mi juicio. Es lo que le está diciendo aquí al inverso. Y él dice, he aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Él dice, yo soy de naturaleza pecaminosa. Él no le está echando la culpa a la mamá ni al papá. Él está reconociendo su naturaleza pecaminosa. Y luego él dice, he aquí tú quieres la verdad en lo íntimo. Allí es donde el Señor quiere ver nuestra integridad. En lo íntimo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él no pide penitencias. Él no pide cosas que hacer para quitarse el pecado de encima. No. Él se rinde ante los pies de Jehová y le dice, Señor, yo no puedo quitar este pecado de encima de mí, quítamelo tú. Límpiame tú, lávame tú y seré más blanco que la nieve. Y esta petición se hizo realidad en la cruz de Cristo, porque allí, como nosotros ya hemos visto en Isaías 53, Él llevó nuestros pecados sobre su corazón. Y allí Él tomó hasta nuestra naturaleza pecaminosa. Se hizo pecado por nosotros, tomó nuestros pecados sobre su santo ser.
y nos lavó y nos dejó más blanco que la nieve. Ahora nosotros sabemos un poco de la historia de la pobreza de espíritu que se expresa en el Salmo 51. Y por eso, Señor, aquí estamos nosotros ante ti como pobres espíritu. Y si hay alguno que muy altivamente está caminando en riqueza de espíritu, haciendo y deshaciendo por su propia cuenta, pensando que puede hacer lo que quiera, Señor, manda tú al profeta Natán para decirle: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Bájate del pedestal porque estás haciendo mucho daño. O tal vez antes que hagas más daño, bájate del pedestal. Porque bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Esta mañana entre nosotros y para siempre. Amén, amén, pastor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy la guardamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor.